Buenas tardes a todos los que por este medio se están conectando. Pues mi nombre es Cristian Zelaya y bienvenidos a lo que denominamos Nube de Testigos. Este es un pequeño proyecto personal el cual pretende mostrarles a todos ustedes lo que Dios hace en nuestra vida, lo que Jesús hace constantemente en nuestra vida a través de testimonios de vida que son de impacto para todas las personas y que puede ser de mucha ayuda para cualquier persona que nos esté escuchando desde cualquier medio. Y el día de hoy, pues, tenemos a un invitado que le doy las gracias por sumarse a este proyecto, por echarse al agua, como decimos por acá, sin saber cómo vamos a hacer esto, pero creemos que el Señor nos va a ayudar, que el Señor va a tomar control de esto. Pues presentamos a nuestro invitado, el pastor de la Iglesia del Tabernáculo Emmanuel, pastor ubicado en Grecia, Costa Rica, el pastor Eric Chacón. Dios le bendiga, pastor. Dios lo bendiga, hermano, Dios lo bendiga. Un gusto estar aquí. Gracias por la invitación. Pues gracias a usted más que todo por animarse a ser el primero y ser quizá el conejillo de Indias, pero sabemos que puede ser de bendición. Tengo la bendición de conocerlo ya hace un par de años por diferentes razones, pero su testimonio que he llegado a conocer ha sido de mucha ayuda para mi vida y creo que puede ser para ayuda para las personas que nos están viendo. Pues 52 años, si no me equivoco, Eric Correcto, Chacón, 52. de Grecia, Costa Rica. Si no me equivoco, lleva alrededor de 30, 29 años en el mensaje. Desde Eh, 1990. ya digamos que ya sabe un poco de este mensaje, ya ha dado sus primeros pasos, a diferencia de muchos de nosotros que venimos empezando. Eh, y para no aburrir a nuestra audiencia, vamos a empezar. Eh, ¿Cómo fue usted que conoció al del Señor? ¿Cómo llegó al mensaje? ¿Cómo se dio cuenta de que existe un Dios? Bueno, yo debo reconocer que yo era un hombre pecador, que cuando yo conocí el mensaje de la hora fue en el momento oportuno, cuando yo estaba tocando mi fondo, debo reconocerlo. Eh, Fue en la universidad, en mi primer año de universidad. Yo tenía como 3 años de estar viviendo solo. Mi familia se había ido a vivir a un lugar lejano de la capital, cerca de las costas del Caribe, y yo estuve viviendo solo y realmente fue la vida de un pecador, de un hombre que no conoce a Cristo, tocando mi fondo, un poco afectado por el vicio del alcohol. Llegué a experimentar un vacío, una culpa grande. Pero antes de llegar a tocar mi fondo, tengo presente claramente que la historia de cómo conocí al Señor comienza cuando me despidieron del trabajo. Yo trabajaba como asistente de un conocido restaurante en San José y asistente administrativo, y mi turno era, yo trabajaba toda la noche, así que yo matriculé el primer año universitario, entré a mis 22 años, lo matriculé de día para llevar el curso en las tardes porque trabajaba en las noches. Después hubo una situación que derivó en despidos y yo tuve que salir en una forma inesperada de ese trabajo y tuve que buscar un trabajo, y al encontrarlo me tocó trabajar de día. Entonces me viene el conflicto de ahora tengo clases de día y tengo que trabajar de día. Entonces pedí ayuda, hablé con los profesores a cargo de las clases y ellos me ayudaron para cambiarme al turno de la noche. Cuando me cambian al turno de la noche me llevan con una profesora, María Eugenia se llamaba, y ella me ubica en un grupo, el cual ya estaba subdividido en pequeños grupos, con la finalidad de trabajar en lo que llamarían el informe de tesina de final de año. Y ella me sugiere que inmediatamente me incorpore a uno de esos grupos. Y curiosamente, en ese grupo estaba una hermana en Cristo, la que ha sido mi mejor amiga y actualmente mi esposa, ¿verdad? La hermana Gretel Calderón. Ella estaba estudiando ahí
yo creo, te soy sincero, Cristian, yo creo que al principio, como yo era un hombre sin Dios, y yo creo que ella se mantenía bien distante, bien como desconfiada, porque era un hombre sin Cristo, ¿verdad? Sin embargo, fue una persona atenta. Recuerdo claramente que fue en una de las clases que llegué, me senté y ella estaba al lado mío y yo observé que su cuaderno tenía, ella le gustaba forrar sus cuadernos e imprimir pensamientos en ellos y recuerdo haber leído sobre la tapa de su cuaderno este pensamiento. Decía, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, no bastaría para escribir el inmenso amor de Dios. Los océanos se secarían y el cielo no podría Wow. contenerlos. Cuando yo leí eso, dije yo, esa fue mi reacción. Wow, ¿qué es eso? Y ella me dijo, es un canto cristiano. Y yo, oh, muy bonito, pero me impresionó mucho eso. Recuerdo que ella, como compañera de grupo de la tesina, cuando teníamos que trabajar, ella conoció etapas de mi vida donde claramente se veía la necesidad de Dios en mi vida porque era un hombre sin Cristo. Mis hábitos, mis costumbres pecaminosas. Y recuerdo que ella me invitó 2 veces a la iglesia y yo no estaba interesado, yo estaba en lo mío, pero sí pasaba muchas veces de que llegaba el viernes de paga y aquel muchacho de 22 años que vivía solo se pasaba, como decimos en Costa Rica, perdón si es un término inapropiado en Honduras, pero se pasaba por la garganta el pago semanal y amanecía un sábado muchas veces con lagunas mentales. Recuerdo una vez que desperté en una casa en un lugar llamado San Rafael de Escazú, una casa bien bonita, bien elegante, y no supe cómo llegué ahí, no conocía a las personas. Fue una laguna y a estas alturas de mi vida ya no lo voy a recordar. Empecé a tener mi cuerpo. Pero antes, cuando usted conoce a la hermana Gretel, Ajá. ¿hay un pasado de algún momento donde usted había conocido de Dios antes, previamente, quizás en su hogar? No, ¿Habían enseñanzas? Oh. fíjate que unos meses antes, mi familia fue muy católica. Estoy hablando de la familia de mis abuelos. Para que tengas una idea, a la edad de 13 años, ellos toman a su hija mayor, la cual es mi mamá, y la incluyen en un convento de monjas, en donde ella sale a los 22 años. A los 22 años, ella fuera del convento, ella comete un error, se enamora, y cae y queda embarazada, y ese embarazo yo soy el fruto. Y ella fue, al principio de su vida, los primeros días después de mi nacimiento, ella fue una de esas muchachas que andaba con su chiquito en brazos viendo a ver a dónde dormía, a dónde se ubicaba. Ella siempre me impresionó mucho saber, cuando ya crecí y ya comprendía mejor las cosas, me impresionó mucho escuchar a mi mamá decir que ella se dio cuenta cómo se conciben los bebés, cómo se embaraza una mujer cuando quedó embarazada. Eso fue como un balde de agua fría para ella. Wow. Ella entró a los 13 años a un convento y esas cosas no se hablaban. Así que, pero la tradición de la casa, de la familia Solano, fue una tradición bastante católica. Y fíjate que estando yo en la casa de mis abuelos unos 6 meses antes de conocer al Señor, recuerdo que un evangelista pasó por enfrente de la casa y le quiso hablar a mi abuelo. Y mi abuelo rápidamente se sacudió, no lo atendió. Él dijo, mi Lo papá era despachó. católico, mi abuelo era católico, mi papá era católico y yo me muero católico, y lo despachó. Y cuando sale caminando el evangelista, se acerca a mí, que yo estaba en el corredor de la casa, y me dice, ¿y usted? Y me hace algunas preguntas, y yo le dije, bueno, yo sé esto, porque yo me gustaba leer un Nuevo Testamento, a pesar de que era un pecador, me interesaba mucho la lectura. Y entonces él me dijo, ¿usted entiende estas cosas? Y yo le dije, sí. Y él me dijo, no voy a decirle nada. Usted va a venir a Cristo. Y me dejó quedito. Wow. Me llamó la atención eso. Él sintió que no debía decirme nada, sino que yo iba a llegar a Cristo. Claro, yo toqué mi fondo. Cuando te decía que en la universidad de ese primer año, yo llegué en algún punto,
de mi vida de pecado llegué a experimentar pérdida del control de mi cuerpo. Ya me estremecía, sentía una profunda depresión, me sentía... Los que han estado ahí saben el vacío que se siente estar metido en ese hoyo, ¿verdad? Y yo cuando pensaba en Dios agachaba la cabeza, no podía mirar, no podía levantar la mirada y tenía un gran pesar. Y la tercera vez que la hermana Gretel me invita a la iglesia, decido aceptar. Llego un domingo 20 de diciembre de 1990 a la iglesia del hermano Mónico, el tabernáculo Ebenezer. Llego al culto de las 5:30 de la tarde y yo voy todavía con los síntomas de la borrachera del día anterior. Voy con el paladar a licor, voy todavía con un poco afectado y me siento con mucho temor, temiendo, como nunca tuve nada que ver con los protestantes, teniendo gran temor de que alguien fuera a decir algo muy fanático, como un gloria a Dios o un aleluya. Yo quería estar de bajo perfil, yo quería ser invisible. Y recuerdo que el hermano Alexander Calderón, que era director de cantos en aquel tiempo, dio inicio cantando un canto que nunca se me va a olvidar. Ese canto quedó grabado en mi corazón. Él cantó: llegó Jesús y huyó el enemigo. Llegó Jesús, el diablo a derrotar. Se irán las sombras y entrará su gloria si a Jesús decides aceptar. Ese canto todavía hoy significa muchísimo para mí. Yo recuerdo ese día con gran emoción. Y recuerdo el mensaje del hermano Mónico. Parecía que cuando predicó, parecía que vivía debajo de mi cama y sabía todas las cosas que yo hacía. Porque fue asombroso y me impactó Era para muchísimo. usted ese mensaje. Era para mí ese mensaje. Verdaderamente fue misericordia. Y yo siempre he dicho esto, hermano, no quiero alargar mucho porque sé que queremos rendir bien el tiempo, pero la esencia, yo me bauticé un mes después. Vamos a ver, lo único que ocurrió antes fue que para esos días, en un domingo en la mañana, el hermano José Arburola, que era el encargado de la librería, le pedí si me podía dar de la literatura que tenían del mensaje y él me dio una torre así de libros. Y como era diciembre, me habían mandado a vacaciones, entonces no tenía nada que hacer. Y me encerré en donde yo vivía, me encerré a leer y a leer. Y hubo días en que me leía 1 o 2 mensajes. Estaba leyendo y comiendo Wow. el mensaje. Era Y una llegué a un sed que punto, tenía. sí, claro, y llegó un punto en el cual recuerdo que vino un pensamiento, porque esos pensamientos tienen que venir. Vino un pensamiento a mi corazón donde decía, cuando hablaban del profeta, yo decía, pero ¿no dice la Biblia que el falso profeta va a venir con señales del cielo y hará estas cosas? Y yo decía, ¿y qué si fuera él? Yo decía. Pero fíjate que meditando y orando, yo no sabía hablar con Dios, pero oré y yo dije, y orando dije yo, no, Señor, este hombre, aunque no tuviera ninguna señal, lo que está diciendo cuadra con la Biblia, cuadra con la palabra. Yo creo lo que este hombre está diciendo. Y fue un mes después, menos de un mes después, el 20 de enero de 1991, que pedí ser bautizado después de 3 días de ayuno donde yo estaba pidiéndole al Señor que me ayudara. Un domingo en la mañana, el hermano Jesús Melara, cuñado del hermano Mónico, que en ese tiempo era diácono, el hermano Jesús me bautizó en el nombre del Señor Jesucristo y he perseverado desde entonces. Los siguientes 6 meses fueron muy importantes para mí porque había tantas cosas aquí adentro que tenían que ser sacadas, ser librado, ser sanado. Yo tenía temor de que la gente fuera fanática y la gente fue sumamente respetuosa y linda. Y el que estaba haciendo la escena en la iglesia los primeros 6 meses fui yo, en el piso, llorando, dejando un charquito de lágrimas en cada culto. Pero cuando me levanté después de esos 6 meses, hermano, te digo que me levanté experimentando el gozo de la salvación, Amén. entendiendo en mi vida lo que era la dicha del perdón. Y yo lo resumo con esta frase. Yo no sabía que yo necesitaba tanto a Jesucristo hasta que lo conocí. Cuando lo Amén. conocí, ya yo no podría vivir más sin Él. Vivir sin Él sería el infierno para mí. Yo no podría vivir. Que me falte todo, menos que me falte mi Dios. Él es todo Amén. para mí. Y yo creo que es complicado venir con ese pasado alejado del Señor, alejado de las enseñanzas y dar un giro total a la vida y hacerla que Dios sea el centro de su vida. Yo creo que vinieron muchos pensamientos negativos, pensamientos de Satanás para apartarlo, porque en los jóvenes nosotros a veces platicamos y vemos que tomar estas decisiones que se cuentan fácil,
pero no son nada fácil de tomarlas. La verdad requiere de mucho valor y mucha valentía el decir voy a dejar el mundo atrás y me voy a acercar a Dios. Fíjate que te voy a decir algo. Yo creo que ustedes, los jóvenes que han crecido en la iglesia, tienen un doble desafío. Te digo, para mí, lo que este mensaje fue, yo vi una cuerda salvavidas, me tiraron un salvavidas y me sacaron de donde estaba. Yo había tocado mi fondo y yo estaba sumamente deprimido y este mensaje fue lo que me levantó. Eh, Sé que, porque he hablado con otros hermanos de mi generación que crecieron en la iglesia y que tuvieron grandes luchas como las que mencionas. Y creo que es más desafiante crecer en la iglesia, como has crecido vos, hermano, o mis hijas, tienen un doble desafío porque de alguna forma la gente piensa que un niño que nació en la iglesia es bueno, no tiene pecado, y no es verdad. Todos ustedes, cada hombre tiene que reconocer que necesita de Jesucristo, que es un Correcto. pecador y que tiene que ser salvo. Todos tenemos que llegar a esa desesperación. Así que no deja de ser un reto muy, muy difícil el que ustedes tuvieron. Yo no lo tuve, yo realmente cometí mis errores en el mundo y cuando llegué a Jesucristo fue como un bálsamo que me refrescó. Y a veces la gente llega a menospreciar, quizás uno cuando está en la iglesia, la gente de afuera, incluso dentro de la iglesia, llega a menospreciar que la lucha se lleva dentro de la iglesia. O sea, Satanás va por aquellos que no tiene todavía en sus garras, por decirlo así, y Correcto, son aquellos que están perseverando en la lucha. claro. Y es lo que usted menciona. A veces pensamos que por ser cristiano, por nacer en un hogar cristiano, la vamos a llevar más fácil. Y la verdad que es todo lo contrario. A veces Satanás sabe cómo seducir a muchos jóvenes y es la Correcto. razón de que muchos jóvenes se han apartado. Una de las Cierto, preguntas, se ven invisibles en la iglesia y nadie está prestando atención a lo que ellos están luchando, verdaderamente. exacto, una de las preguntas que me gustaría hacer es cómo usted definiría una experiencia personal con Dios. Como pastor, ¿qué consejo le daría a una persona que tiene esa duda? Muy bien, fíjate que son muchas las formas muy distintas en las que las personas, testimonios que yo he conocido de gente que ha conocido del Señor. Yo creo que el Señor con cada vida es original y el Señor trabaja con lo que le damos verdaderamente. Hay gente que solamente le da el domingo en la mañana un rato y eso es todo lo que tiene el Señor para trabajar, la palabra que le ministra el domingo en la mañana. Hay otros que construyen una relación con Jesucristo a lo largo de toda la semana. ¿Qué sería para mí una experiencia personal? Una experiencia personal con Jesucristo sería, voy a decir primero qué es lo que no sería para mí una experiencia personal, porque eso puede dar un poquito más de claridad. Según yo lo veo, existe una tendencia en las iglesias, todas las iglesias, a caer en lo que podríamos llamar una experiencia religiosa o recibir lo que el profeta llamó un manto de segunda mano. Eh, eh, por ejemplo, jóvenes podrían crecer en la iglesia teniendo una experiencia religiosa porque la vivencia y la experiencia impactante la tuvo papá o mamá, pero ellos tienen que desarrollar también su propia Correcto. experiencia. Entonces, para mí, no es una experiencia personal el recibir un manto de segunda mano. Para mí, cada niño, cada joven de la iglesia, cada hombre, cada mujer tiene que pasar, tener su testimonio personal de cómo el Señor impactó su vida. Yo lo digo de esta forma. En el caso mío, cuando alguien me dice, ¿cuál fue su experiencia personal? Yo siempre digo, yo eché a perder mi vida y el Señor vino con una escoba y una palita, recogió los escombros, recogió los pedazos y me hizo de nuevo. Eso es lo que yo puedo decir. Una experiencia personal, eso sí, va a ser algo revolucionario. Si lo vemos a la luz de la palabra, 5 minutos. Un hombre de 80 años llamado Moisés, que sabía todo sobre Egipto, que tuvo toda la educación, tuvo áreas de experiencia formidables, podríamos decir, le bastaron 5 minutos delante de la zarza ardiendo para cambiar, para ser un hombre transformado. Una verdadera experiencia con Dios va a ser algo transformador. Va a ser, y lo hemos Amén. visto aún yo tengo un joven en mi iglesia que es buen amigo tuyo, el hermano Josué. El Ah, hermano sí, Josué. claro. Josué tuvo, vieras, un día te voy a contar las historias del hermano Josué. No lo voy a hacer ahora porque no lo tengo enfrente y no quiero que parezca que estoy de chismoso, ¿verdad? Pero fíjate que yo creo que Josué pasó por un tiempo
de rebelión, de lucha, de prueba, y luego pasó por un tiempo de reflexión, de enamoramiento. Yo creo que las experiencias personales son diferentes y únicas, y nadie debería tratar de tener la experiencia como la tuvo el hermano Eric, porque sería un desperdicio cuando lo pueden tener una experiencia original a su manera, a la manera de Dios en su vida. Única. Sí, sí, Dios es original. Dios es original. Sí, y es muy importante tener esa experiencia personal, porque a veces vivimos bajo las experiencias de nuestros papás, bajo las experiencias de un amigo, incluso bajo la experiencia de nuestro pastor, pero Cierto. debemos de entender que el caminar es individual y que seremos juzgados individualmente y no como parte de una iglesia. Y fíjate que uno va a cometer errores. Te voy a contar algo como parte de mi experiencia personal, porque la experiencia personal debería culminar en un nacimiento espiritual, ¿verdad? En un cambio de vida. Fíjate que yo conocí al Señor, entonces yo empecé a visitar la iglesia del hermano Mónico en diciembre de 1990. Al tiempo, la que fue una compañera, nosotros fuimos compañeros todo el año y ella me invitaba a la iglesia. Yo pienso que me tenía un poquito de lástima de ver cómo estaba yo desperdiciando mi vida, mi juventud. Cuando respondo, verdaderamente me hace mucho bien. Algo que me gusta mucho, me gusta testificarlo, porque me bendijo mucho oírla a ella decir eso. Es que ella había pasado, todos los cristianos tienen momentos donde se pueden enfriar. El profeta dice que todo hombre tiene sus altas y sus bajas. Así Y es. ella me dice que en el tiempo en el que yo le di mi vida al Señor, cuando me consagré, cuando me bauticé y me santifiqué, ella me dijo que ella había pasado por tiempos donde se había sentido como enfriarse, pero que la experiencia que yo estaba viviendo como que la ayudó a ella, como que también la ministró. Y fíjate que eso como que nos unió más y ella llegó a ser mi mejor amiga y luego se convirtió en mi novia. Llegó a ser, ella era el vínculo que yo tenía con la iglesia. Yo no conocía a las personas. Las personas fueron muy lindas, muy educadas, pero yo no conocía a nadie. La persona que fue mi amiga en la iglesia y que fue mi apoyo y que oraba por mí, ella recuerda que ella oía una canción que se cantaba en una emisora cristiana. Una muchacha la cantaba diciendo: alcánzalo, Señor, que su vida seas tú. Dios, yo sé que lo amas, hazlo entender. Y ella me contaba que ella llorando oía esa canción y que oraba por mí, porque ella veía el vacío que había en mi vida. Realmente yo estaba muy, muy afectado. Pero a donde quiero llegar es a esto. Ella se convirtió en mi mejor amiga, luego se convirtió en mi novia, luego se convirtió en mi prometida y luego nos casamos. En 1993, en diciembre del 93 nos casamos. Eh, Fíjate que eh, cuando ella y yo tuvimos una conversación siendo novios sobre lo que decía el profeta: no te cases sin tener el Espíritu Santo. Y Así es. hablábamos mucho de esto. Y nosotros estábamos siendo lo más fieles que podíamos y verdaderamente queríamos hacerlo todo bien. Y debo admitir que yo estaba equivocado, o sea, porque yo recibí el bautismo del Espíritu Santo 2 años después, en diciembre del 95. Eh, en diciembre del 95 yo tuve una experiencia. Habían dos jóvenes, fíjate que voy a dar un paso atrás. En 1990, dos jóvenes llegaron a la iglesia. Uno se llamaba Isaac Gómez, que actualmente es el pastor asociado del hermano Mónico Cubillas, y el otro se llamaba Eric Chacón. Y estos dos jóvenes que llegamos a la iglesia, los dos estamos sirviendo al Señor desde hace varios años. Creo que Dios nos había preordenado para su servicio. Yo creo que Dios había llamado al ministerio a nuestro hermano Isaac, que es una persona muy apreciada. La cuestión es que eh, para el 95, ya yo estaba casado. No recuerdo si el hermano, yo creo que el hermano todavía no estaba casado. Y recuerdo que para esas, siempre había, no era una competencia, pero ocurría. A veces yo llegaba de primero a la iglesia cuando no había nadie. A veces cuando yo llegaba ya estaba el hermano Isaac. Siempre nos gustaba llegar como una hora antes para orar. Pero fíjate que en una ocasión, en diciembre del 95, en un culto de miércoles, un culto de oración, un culto de miércoles por la noche, perdón, yo llegué una hora antes. El hermano José Alburola abre la iglesia y él está haciendo otras cosas en las instalaciones. Y yo llego una hora antes y me pongo a orar, pero yo estoy desesperado. Y quiero ser muy claro, sería una fanfarronería de mi parte echarme flores, porque no es la verdad. Yo estaba desesperado y terminé orando en el altar,
de rodillas frente al púlpito y terminé acostándome en el piso, llorando en el piso. Como no había nadie, me sentí con la libertad de hacerlo. Y no estaba llorando porque yo fuera un hombre infalible, sino porque tenía mis fallas de carácter. Y yo, por más que lo intentaba, no veía que lograba vencer. Y, y ese día, para esos días, en diciembre del 95, un ministro visitó por primera vez Costa Rica. Fue el hermano Michael Siebert, bien conocido por muchas personas. Ahora, yo no sé por qué el Señor lo quiso así. Años después yo escuché al hermano Siebert testificarle en inglés a unos hermanos acerca de mí. Yo no sabía que era de mí hasta que contó la experiencia. Dice que él estaba en otro país, era Costa Rica, y que él estaba, cuando la iglesia habían abierto, no había nadie, dice, y que él estaba orando, cuando de repente sintió, él fue un joven que visitó varias veces el tabernáculo Branham cuando el profeta predicaba, y dice que él experimentó esa presencia poderosa, y dice que él, llorando en la banca, dijo: Señor, aquí estás tú, te puedo sentir. Y dice que cuando abrió los ojos, volvió a ver hacia el piso, en el púlpito, y había un muchacho que se estaba sacudiendo en el piso. Wow. Ese era yo. Wow. Ese día, una hora antes de la prédica, el Señor descendió, me sacó todas las lágrimas, me estremeció de los pies a la cabeza, y hermano, llegó, te lo digo, no pude mover un dedo, no podía, sentía un dolor, una parálisis en mi cuerpo. Fue una experiencia tan poderosa que yo no pude mover un dedo. Ahora, hace unas semanas fui invitado, estoy en un grupo de ministros de varios países, y me invitaron a dar la charla en una videoconferencia sobre un debate entre pastores, entre ministros, sobre la evidencia definitiva del bautismo del Espíritu Santo. Y yo quiero ser muy claro, porque alguien podría malentender esto que estoy diciendo y pensar que tienen que sentir un estremecimiento como el mío. Y no, hay diferentes experiencias. Ustedes oyen que Spurgeon dijo que fue como lluvia que lo estaba atravesando. El profeta dice que eran ondas de amor también. Hay diferentes testimonios. Mi esposa me testificó que cuando ella lo recibió, sintió un gozo, una alegría, y ella quería danzar y correr por todo el salón. Las experiencias son distintas, pero hay algo que sí es cierto, y tenemos que tener apego con la Escritura. La Biblia dice que el enviar al Espíritu Santo a la vida del creyente es para guiarlo a toda la verdad. Esa es la función del Espíritu Santo. Él deposita convicción de fe. Y una de las cosas que testifica el libro de Romanos en el capítulo 8, dice que el Espíritu de Dios le dice a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Yo quiero que sepas que yo creía que yo era un hijo de Dios, que yo suponía que era un hijo de Dios porque el pastor decía: nosotros somos los hijos de Dios, y yo creía en la palabra y apoyaba la palabra y apoyaba a mi pastor. Así que yo suponía que yo era un hijo de Dios. Tenía buenas probabilidades de serlo, lo que trato de decir. Pero ese día, ese miércoles por la noche, cuando me levanté de ese charquito de lágrimas frente al altar, ese día yo supe, más allá de toda duda, que yo era un hijo de Dios. Se había apoderado de mi corazón una convicción a tal punto que todos los demonios del infierno no podrían convencerme de lo mismo. De lo contrario, quiero decir, no podrían convencerme, no podrían hacerme dudar. Ya yo sabía que era un hijo de Dios. Ya la batalla estaba, yo tenía como dice el canto, tenía una bendita seguridad. Yo sabía que Él me amaba y que no había ninguna duda de ese amor y de su paternidad hacia mí, de que Él era mi padre y que yo era su hijo. Había una evidencia aquí adentro que lo decía. ¿Ves? Entonces, quiero coronar con lo de mi experiencia personal para que sepan que yo creo que, sin importar cuál sea la experiencia, cómo describa la persona sobre su bautismo del Espíritu Santo, mi convicción personal es que el Espíritu Santo nos va a guiar a toda la verdad, y esa convicción va a producir en el corazón del creyente una certeza de que esa persona es un hijo de Dios. Esa persona no va a tener dudas al respecto de eso. Yo veo muchas personas que hacen preguntas. Tengo un microprograma sobre eso y me hacen preguntas como: ¿cómo sé yo si soy un predestinado? Esas preguntas están dislocadas, están puestas al revés, están tratando de explicar cosas que no se explican de esa forma. Pero una persona que ha tenido el bautismo del Espíritu Santo
no se pregunta si es un predestinado. Esa persona sabe que es un hijo de Dios, no tiene dudas al respecto. No existe una pregunta que hacer al respecto, no en ese sentido, no en ese sentido. No hay Es duda. correcto, correcto. Y algo importante, tenemos a este Eric Chacón en 1995 recibiendo el Espíritu Santo, pero ¿cuándo Dios llama a Eric Chacón para pastorear una iglesia? ¿Cuándo hay ese cambio? Fíjate que unos 3 años después, en mi casa siempre jugamos de que en nuestra vida familiar hay ciclos de 2 años y medio. Yo novié con mi esposa 2 años y medio. A los 2 años y medio de casados nació mi primera hija. A los 2 años y medio de la primera hija nació la segunda. Entonces, como que hay ciclos en nuestra familia, ¿verdad? Y fíjate que hablando un poco de eso, como 3 años después, yo empecé a sentir, cuando yo hacía mi estudio personal de la palabra, algunos yo se los compartía a mi pastor y le contaba, y él me decía, Eric, eso que viste, Dios te lo mostró, otros no lo podrán ver porque es Dios que te lo está mostrando, y yo le compartía las cosas que veía en la palabra, él me apoyó mucho, yo verdaderamente el consejo de mi pastor, del hermano Mónico, fue vital para mi vida, pero fíjate que, aunque sentí, recuerdo una vez que yo vi algo en la escritura, y sentí un gozo tan grande porque un nuevo libro llegó a la librería. El libro se llamaba Una vida escondida. Y cuando ese libro llegó, yo agarré el libro y lo comparé con mis notas en el cuaderno y estaba gozando. Yo en la sala de mi casa, mi familia estaba en sus habitaciones y yo solito en la sala de mi casa estaba saltando en silencio, saltando, quería gritar, porque las notas en mi cuaderno llevaba la misma línea, era el mismo tema que estaba en Una vida escondida. Y yo estaba viendo que la unción es la misma, que es el mismo mensaje, que es el mismo Espíritu Santo. Y fíjate que ese día yo recuerdo que yo caí de rodillas, me llevé las manos al rostro y dije inclinado, Señor, me has llamado. Cuando lo sentí. Y sin embargo, fui un cobarde. Fui un cobarde y lo oculté, porque yo no quería meter a mi familia. Yo veía los sacrificios que hacen los ministros con sus familias, que siempre tienen tiempo para el joven fuera de casa, pero muchas veces no tienen tiempo para el joven dentro de casa, que muchas veces tienen tiempo para dar el consejo matrimonial a otros matrimonios, pero muchas veces desatienden sus matrimonios. Es algo típico en este tipo de responsabilidades. Y fíjate que yo evadí, yo me esquineé, yo evité, mi pastor varias veces decía que Dios levante hombres. Y cuando él decía eso, yo agachaba la cabeza, yo miraba para otro lado, no era conmigo. Yo fui un No Jonás, quería saber nada de eso. yo fui un Jonás, yo veía cómo se abría. Y te cuento algo, llegué a un punto, fue solamente mi cuñado, el hermano Alexander Calderón, el que una vez en el año 2005, porque yo escondí 7 años mi carga, mi Wow. llamado. A los 4 años, yo le había dicho a mi esposa y ella me había dicho, oremos. Pero el detonante fue que para enero del 2005, yo recuerdo que yo había generado dentro de mí una carga por haber evitado el llamado, por haberme escondido del llamado. Yo me sentía tan apesadumbrado. Te voy a decir a qué nivel. Yo apoyaba a mi pastor, en aquel tiempo era diácono, fui diácono en 2 diferentes periodos. En aquel tiempo era diácono y director de alabanzas. Y fíjate que a pesar de todo el apoyo y de lo apuntado que estaba y lo comprometido que estaba con el trabajo en la iglesia, fíjate que yo me sentía si le hubiera fallado al Señor. Fallado al Señor, te lo digo, como si hubiera cometido adulterio. Algo así de grave. Yo me sentía apesadumbrado con una carga y fue el hermano Alexander el que en la cocina de mi casa, él me vio llorar un día y me dijo, ¿qué te pasa? Y yo le dije, yo le fallé al Señor. Recuerdo los ojitos de asustado que me hizo él, como diciendo, ¿por qué? Como diciendo, ¿qué hiciste? Y le dije yo, porque no estoy haciendo lo que debo hacer. En mi corazón yo debería responder al llamado. Y fíjate que fue ese año, por primera vez cuando lo dije, fue ese año que me di cuenta, tengo 3 testimonios, 3 vindicaciones de gente que sabía que Dios me estaba llamando antes de que yo respondiera al llamado. Uno obviamente fue mi pastor, quien 2 años antes, como en el 2003, él me dijo que él sintió en su corazón que Dios me estaba llamando, que él usó esta palabra. Yo creo que una vez lo dijo, yo creo que el hermano Eric es apto. Y, y, y,
eso fue unos 2 años antes de que yo respondiera al llamado. En el año 2000, el año 2006, que ya yo había respondido al llamado, también aquí en Honduras, en mi primera visita al tabernáculo bíblico, me cuentan que el hermano Michael Siever está de campamento en la iglesia del hermano Lucas Cardona y tengo ganas de visitarlo. Y entonces el diácono de la iglesia, el hermano, Julio. hermano Julio, que Dios bendiga a nuestro precioso hermano Julio, me llevó a mí, a mi esposa y a mi hija Andrea, que estaba más pequeñita, nos llevó a un culto de domingo en el campamento. Y recuerdo que yo estaba contento porque llegamos tarde, nadie se dio cuenta que llegábamos y que nos íbamos a sentar para oír el mensaje nada más y nos veníamos. Yo quería nada más, terminado el culto, darle la mano al hermano y listo. Cuando llego al culto, a mitad ya mi hija y mi esposa estaban sentadas y cuando yo me estoy acercando a mi lugar para sentarme, el hermano Siever, que estaba predicando, gritó, ¡Brother Eric! Y me asustó, me puse blanco como una hoja de papel y él se bajó y me abrazó. Me dejó en un temblor y me senté, ¿verdad? Y luego, él, cuando nos invitaron a pasar a cantar un canto, al final, el hermano Siever estaba todavía trayendo algunas palabras a los jóvenes y él dijo estas palabras. Una vez en Costa Rica, en el 95, yo estaba orando y sentí la presencia del Señor y cuando abrí mis ojos vi a un joven que se estaba estremeciendo en el piso y se volteó dándole la espalda a la congregación y me dijo, ese joven fue usted, hermano Eric. Y yo estaba llorando y yo le dije, lo recuerdo, hermano. Y él me dijo, ese fue el día que el Señor te llamó. Yo no había entendido eso para mí en el 95, yo no había entendido eso de esa forma, yo solamente había pensado que Dios había sido bueno y que había tenido misericordia y me había visitado por mi gran necesidad que tenía. Creo que la Biblia dice que Eliseo, cuando Elías lo llamó, cuando le echó el manto encima, él experimentó algo y él quería más de eso, ¿verdad? Y luego le pidió una doble porción y él le regaló el manto antes de partir. Así que yo creo no solamente creo en el bautismo del Espíritu Santo, yo creo en la rellenura y a lo largo de mi ministerio, unas 7 Amén. ocasiones he tenido experiencias similares a la experiencia que tuve en diciembre del 95. Esta persona, o sea, el hermano Mike Siever, sabía que Dios me estaba llamando, mi pastor sabía que Dios me estaba llamando, y unos meses antes de que yo respondiera al llamado, una miembro actual de mi iglesia, una hermana muy consagrada, que Dios le da visiones, es una mujer muy espiritual, muy querida, ella se llama la hermana Ana Molina, ella fue a un culto a San José, ellos estaban visitando San José, y fíjate que yo venía de un campamento juvenil en Ecuador, donde el hermano Gerardo Paredes, y cuando regresé, di testimonio a la iglesia de cómo estuvo el campamento y de una fogata que se hizo y que ahí hicimos, que yo hice 3 peticiones que tenía en mi corazón. Yo no sé cómo se presentó la situación, pero esta hermana que Dios le ha dado ella ve cosas, Dios le muestra cosas, es una mujer muy espiritual. Ella, terminado el culto, salió diciéndole a sus hijas, me siento tan contenta. Y le dijeron, ¿por qué, mamá? Porque ya tenemos pastor en Grecia. Y ellos le dijeron, ¿quién? Ese hermano que dio testimonio del viaje, de lo de la fogata. Ese hermano, sí, él va a ser nuestro pastor. Unos meses antes de que yo respondiera al llamado, ella lo sabía, ella estaba esperando que yo respondiera al llamado. 3 personas sabían y yo todavía estaba escondiéndome como una ardilla en un tronco, hermano. Pero fue, Sí, me imagino que es difícil. conforme fue pasando el tiempo, esas cosas me ayudaron a darme cuenta de que no tenía que temer, porque en realidad lo que yo temía, Dios me bendijo grandemente, porque el más grande apoyo que yo he tenido para poder servir al Señor es mi esposa, son mis 2 hijas y mi suegra, y Dios me ha dado una congregación que me apoya muchísimo, gracias al Señor, de verdad. Amén. Y algo que siempre, a veces los cristianos o que somos parte de una congregación olvidamos, es que el pastor también tiene sus pruebas, también tiene sus luchas, el pastor también llora, el pastor también sufre, comete sus errores como cualquier Claro, oveja. es un ser humano. La pregunta es, ¿cuál ha sido un momento? Sí,
cuál ha sido un momento doloroso, un momento de lucha, el cual Jesús pues le echó la mano, pero ahora ya que cuando usted recibe el Espíritu Santo. Bueno, como pastor he pasado grandes momentos de dolor, llanto, que han tocado mi corazón, pero creo que fue, fue en el 2001. En el 2001, te cuento, en enero del 2001 me tocó ir como representando, iba yo guiando a los jóvenes del Tabernáculo Ebenezer al... fuimos a un campamento en Nicaragua y que el que estaba organizando todo era el hermano Chevito. Con gran cariño recordamos eso, o sea, él era el organizador. Y fíjate que el hermano, fuimos y estuvimos ahí. Los que estaban ministrando la palabra en aquella ocasión allá en Nicaragua eran el hermano Lindsey McGrady, un buen amigo, y el hermano Junior Woodley, también muy querido, una gran persona. Fíjate que después de un tremendo culto, precioso en la noche, creo que fue el penúltimo culto, yo estaba, hubo un llamado al altar poderoso, muy hermoso, y cuando la gente empezó a irse, quedábamos unos pocos que nos levantamos ya para irnos. El hermano Junior Woodley ya acababa de cruzar la puerta saliendo de la iglesia. Yo estaba en la entrada precisamente cuando oímos un llanto y volví a ver atrás y había un joven, creo que era un joven nicaragüense, que estaba ahí en el altar y que estaba llorando y clamándole a Dios. Entonces yo sentí en mi corazón devolverme para orar con él, y el hermano Junior Woodley, estando afuera ya a unos 20 pasos, volvió a ver que yo me devolví y él se devolvió conmigo y nos arrodillamos y pusimos las manos sobre el joven y empezamos a clamar, y lo que parecía ser el final se convirtió en el principio. La oración se hizo más poderosa, la presencia del Señor se hizo más real y empezamos a clamar y a clamar, pero hubo algo adicional. Esa noche, no voy a decir que fue una voz audible, pero una voz habló a mi corazón. Una voz habló a mi corazón y me dijo algo. Cuando yo regreso a Costa Rica, en mi primer día en casa desayunando, le cuento a mi esposa y le digo, amor, fíjate que así ya pasó en un culto y el Señor habló a mi corazón y me dijo, este año tienes que estar muy cerca de mí porque este año va a ser muy duro. Y ella me dijo, bueno, hay que orar. 2 semanas después, mi mamá cayó enferma. Fue a ver a un médico, fue a ver a otro, nadie sabía qué es lo que le pasaba. La llevé a una clínica privada, no dieron en el blanco. Al final, después de estar corriendo con ella, es en el Hospital México donde le hacen un diagnóstico, una tomografía, y encuentran un tumor en la cabeza del páncreas. Eso fue, como decirte, el diagnóstico se lo hicieron, como decirte, un 28 de febrero. Y yo la estaba enterrando a ella el 14 de mayo. Ese año me mueven del lugar a donde yo estaba, un lugar donde estaba muy bien, muy cómodo en mi trabajo, y me envían a una agencia, a una sucursal del banco donde yo trabajaba. Me envían en La Uruca, y era una oficina llena de problemas. Habían desmembrado el equipo, habían encontrado estafas, bueno, era una situación muy convulsa, y me mandaron a mí para apagar el incendio. Y me ponen a cargo del equipo y me ponen a cargo del trabajo, y varias veces quise renunciar. Fue mi hermano pastor el que me dijo, soporta, Eric, Dios te va a bendecir, aguántalo. Y yo estuve ahí, yo quise renunciar unas 7 veces, me parece. Quería dejar todo agotado porque algunas veces me tocó fines de semana, algunas veces salía a las 11 de la noche, estaba agotado. Y mi mamá se enfermó en ese tiempo. Luego, después de que fallece mi mamá, mi papá, bueno, como 8 meses y medio después de la muerte de mi mamá, el bebé de la familia Solano, o sea, un sobrino mío, el menor de la familia, se enferma y muere. Y yo en la madrugada me llaman y oigo los gritos de mi hermana diciendo, mi niño se murió, Eric, mi niño se murió, y tuvimos que salir corriendo a ver qué hacíamos, y se lo habían llevado a la morgue y tuvimos que recoger el niño y llevarlo en mi carro, en el cofrecito, hasta la costa caribeña donde estaban viviendo. Y 15 días después, mi papá muere.
Wow. Unos días él había estado, desde que él era nefrópata, él padecía de los riñones, diabético, pero había estado muy controlado. Yo lo llevaba a las citas médicas y el doctor dijo, don Jorge, usted está muy bien, si usted se cuida, vamos a tener don Jorge para muchos años. Pero a partir del momento en que muere mi mamá, él deja botadas las citas, él deja botados los tratamientos, él se quiere morir, él no quiere comer, él se deprime, nadie sabe cocinar como doña Cecilia, nadie sabe cocinar como su esposa, se deprime y son esos 9 meses después que me toca, un 1 de febrero, me toca, muere y me toca enterrar a mi papá. Al final de ese periodo, recuerdo el 31 de diciembre siguiente, eh, estaba, mientras que llegó la medianoche y todo el mundo se estaba abrazando y felicitando y dándose los buenos deseos, yo busqué un lugar aparte donde me arrodillé y recordé las palabras que Dios había puesto en mi corazón. Este año tienes que estar muy cerca de mí porque va a ser muy duro. Y me arrodillé y llorando le dije, Señor, tenía razón, fue muy duro, verdaderamente fue muy duro. Y solamente te quiero dar las gracias porque me avisaste y porque estuviste a mi lado en todos los momentos. Y he de decir que ha habido momentos en mi vida en los cuales yo he sentido y le he dicho a Dios, Señor, yo no tengo la fuerza para salir adelante de esto, no puedo, no tengo la fuerza. Y he visto una fuerza mayor que la mía, alguien que me ha tomado en sus brazos y me ha sacado adelante, y ese ha sido mi Señor Jesucristo. Yo he Amén. reconocido que ha habido pruebas en las que yo no tenía el valor, ni la fuerza, ni la interés para salir adelante, y Él me ha sacado adelante. Sí, fue un año, fue una etapa, creo, de golpe tras golpe, sin poder recuperarse. El más Y, duro. y a veces uno es humano, y a veces uno pregunta, ¿por qué a mí? ¿Por qué yo? Si yo soy tan fiel, ¿por qué a mí? Son ciertas preguntas que vienen a la cabeza, pero creo que Dios ya le había dado la respuesta desde antes Amén. de que iba a Me ser un preparó, año me difícil. preparó. Sí. Amén. Cambiando un poco de tema, algo que en los últimos años, quizás en las últimas décadas, viene pasando, es que las iglesias están tomando otro rumbo, las iglesias están cambiando un poco desde la perspectiva de que ahora ven a la iglesia, a la congregación, como clientes que deben de satisfacer en lugar de creyentes a los cuales se le debe demostrar la verdad. Yo leía en un libro que se llama No me avergüenzo del Evangelio, que en Estados Unidos, antes de colocar a una iglesia en tal comunidad, antes llevan encuestas y encuestan a toda la comunidad sobre qué les gustaría predicar, sobre qué les gustaría ver, y es como lo utilizan como una estrategia de mercado, de mercadotecnia, incluso invierte mucho en publicidad, dejando a un lado lo que es la palabra, la sana doctrina, incluso muchas prédicas parecen más un show que la misma prédica, llena de chistes, llena de historias personales y no de lo que Dios hace en nuestra vida. Y como pastor creo que a veces le toca enfrentarse a eso. ¿Cómo usted cuida la visión que Dios le ha dado para su iglesia, para su congregación? Amén. Sí, fíjate que el mundo de la iglesia es un mundo aparte, es un mundo diferente en la toma de decisiones. Muchas veces hemos hecho actividades en las cuales se ha sugerido que todo el mundo por igual dé una contribución económica, por ejemplo, y yo muchas veces me he prevenido de eso porque sé que algunas personas sin recursos pudieran ser excluidas de eso. Así que uno tiene que bregar, algunos tenemos que sacrificarnos un poco más para que, como dice la Biblia, que el fuerte debe llevar las cargas del débil. Creo que lo que mencionas, de lo que hemos visto, esos shows que se están montando en las iglesias, según yo lo veo, todo radica en la visión de lo que están viendo, la plataforma de la iglesia, me refiero, la plataforma donde está el púlpito, donde están los instrumentos, que es como el escaparate, la vitrina de presentación de la iglesia, la están viendo como, ¿cómo fue que hoy una vez la diferencia de un hermano en inglés? Eso lo explicó muy bonito. Están viendo la plataforma equivocadamente. La plataforma es un altar, no es la diferencia que hay entre un altar
y un espectáculo, exactamente. Ujú. En un altar se adora a Dios, en un Amén. espectáculo se monta un show. En un altar buscamos exaltar a Jesucristo. En un show se exalta el hombre a sí mismo. Eh, en un altar deben haber pecadores llorando arrepentidos, entregando su corazón a Cristo. En un altar, en una plataforma que es un espectáculo, la gente va a degustar mensajes. Y hoy debemos decir, aquí en Costa Rica, no sé cómo será allá en Honduras, pero aquí en Costa Rica, yo digo que hay mucho turismo de iglesia. Turismo de iglesia es gente que anda, a mi iglesia llega mucha gente que estuvo en la iglesia pentecostal, que estuvo en la iglesia Ah, bautista, siempre pasa, siempre. que ha brincado de una iglesia a otra y lo que están es degustando mensajes. Llegan con una posición de voy a ver si lo que veo me gusta en Ujú. vez de venir a buscar del Señor. Y la actitud, el profeta nos enseñó en el mensaje expectaciones, que usted encuentre lo que viene buscando. Usted, o sea, si usted viene buscando error, error es lo que va a Así encontrar. es. Pero si usted viene buscando a Jesucristo, eso también lo va a encontrar. Entonces depende mucho del perfil. Yo he querido, siempre he deseado en mi iglesia eh, que tengamos un temor reverente. Le he dado, en mi iglesia todos tienen la oportunidad de servir al Señor, pero Amén. claro, claro, no sería un buen pastor si yo viera que hay un mal testimonio y yo no tengo cuidado de eso. Nos ha tocado en algún momento sentar a jóvenes o a hermanos que no están teniendo un buen testimonio y que están sirviendo. Hemos, eh, lo hemos, lo hemos hecho respetando la vida privada de las personas. Siempre hemos dicho, le hemos pedido al hermano que el hermano se va a sentar por un tiempo y lo dejamos quedito. En otros casos hemos encontrado personas que ya están haciendo una demostración pública de su rebelión, ¿verdad? Entonces, tal y como lo dicta la palabra, que es nuestro manual de procedimientos, San Pablo dice, al que persista en pecar, dilo delante de todos. Ahí sí nos ha tocado pararnos valientes y decir, esta situación se está dando, es una situación pecaminosa, no la podemos aceptar. Ahí sí lo hacemos, solamente lo hacemos público cuando hallamos una franca rebelión, porque la palabra de Dios dice, a los que persistan en pecar, dilo delante de todos, para que los demás teman también. Es decir, que tiene que haber un temor, uno tiene que ir a la iglesia sabiendo que Dios es santo, que Él no es un juguete, que Él es digno de ser adorado y nuestra vida, y Él demanda de nuestra vida santidad. Eh, y, Amén. y, y fíjate que yo, yo soy una persona, hermano, hablando de cómo mantener eh, sana a la iglesia. Yo creo, no sé, mi congregación no es perfecta, ni yo soy perfecto, tenemos problemas humanos como cualquier otra iglesia, por supuesto, pero yo agradezco al Señor la unión que hay en la iglesia, el amor que hay en la iglesia. Es una congregación muy amorosa y debo decir que la visión que Dios me ha dado, lo que yo creo es la visión que yo tengo, es cuando me paro en el púlpito, yo quiero siempre, le pido a Dios que me ayude a predicar por inspiración, no por vista. Es decir, yo creo, voy a decirlo claramente, esa es la opinión de Eric Chacón, no tiene, no, esto es para la iglesia Tabernáculo Emanuel, no estoy hablando de otras iglesias, pero yo creo que está mal cuando un ministro cambia su mensaje porque entró una persona vestida incorrectamente o porque entró una persona que se sabe que está haciendo y cambia su mensaje y lo torna diferente. Yo no creo en eso. Yo creo que uno debe sostenerse con dominio propio en la predicación, en la inspiración que recibió para predicar el mensaje. Amén. Ahora sí, hay situaciones que necesitan disciplina y corrección y para eso está la oficina. Y yo creo que es ahí donde uno tiene que ser valiente y a mí me ha tocado ver a los ojos a algún hermano, alguna hermana y en la oficina, respetando su vida privada, le he dicho, hermano o hermana, eso que usted hizo, eso daña el corazón de Dios, eso que usted hizo es contrario a la palabra, es pecaminoso y usted tiene que doblar rodillas y no levantarse de ese lugar hasta que usted sepa que Dios lo ha perdonado. Yo he sido duro en la oficina. No tengo Así es. problemas de ser duro en la oficina, pero en el púlpito yo quiero mantener, yo necesito que el púlpito sea un lugar donde las personas van a sentir la confianza de que siempre que lo que van a oír
va libre de dobles sentidos, de comentarios. En Costa Rica le decimos de chinitas, ¿verdad? Algunas no son chinitas, algunas son hachazos, ¿verdad? Yo le pido a Dios que me ayude, que yo predique el mensaje porque fue la inspiración que me dio la palabra. Ahora, ha ocurrido que personas que sabían que yo no estaba enterado de alguna situación, o personas que ven que el mensaje lleva la inspiración de ministrar, de brindar solución y respuesta a la vida de las personas, se han dado cuenta de que Dios ha expuesto un tema y no fue Eric Chacón. Y ahí me gozo yo. Muchas veces yo prefiero ni darme cuenta, porque entonces, si hablo la palabra y la palabra toca el punto, fue el Señor y no fue el hombre. Y así me quiero mantener. Yo quiero creer que la obra es de Dios y no quiero meter las manos en eso. Le pido a Dios que cuando vaya al púlpito, vaya y predique por inspiración. Y si hay algo que golpea el corazón de alguien, fue porque la palabra inspirada lo hizo. No porque yo estoy viendo, no porque yo estoy reaccionando a lo que estoy viendo. Yo tengo esa es mi inspiración, y yo le he dicho a los miembros de mi iglesia, yo les he dicho, existe otras congregaciones distintas, existen ministerios donde dicen que hay que avergonzar al diablo, dicen, y empiezan desde el púlpito a sacar la ropa sucia de la gente, y yo les he dicho, si usted siente que esa es la forma en la que se debe hacer, usted es comprensible, usted puede, hermano, congregarse en una iglesia de esas donde se va a sentir a gusto, donde se va a sentir conforme, pero en esta iglesia nosotros predicamos en el púlpito por una inspiración y disciplinamos en la oficina con amor, viendo a los ojos a la persona y diciéndole, eso que estás haciendo está mal. Esa es la manera de trabajar, y siento que ha sido saludable porque la gente siente que se respeta su vida privada y sabe y está advertida de que el que es rebelde y que está perseverando en el camino equivocado, si persevera en eso, tenemos la valentía para decirlo desde el púlpito, pero siempre primero siendo respetuosos. Sí, creo que Dios, bueno, tiene una visión para cada pastor, porque cada iglesia es diferente, es un mundo, y Amén, amén. creo que bueno, es respetable, y comparto mucho de la visión que Dios tiene para su iglesia y con la que usted ha dirigido la misma. Eh, pues ya se está cumpliendo casi una hora desde que empezamos el live, la Qué verdad, rápido, qué el rápido. tiempo pasa volando, ¿sí? Creo que tendríamos que pasar toda la noche en un live, pero creo que no se puede. Correcto. Pero bueno, agradecerle a todos los que nos están viendo, agradecerle a usted por ser esa primera persona, ese primer invitado que nos permite entrar hasta su casa literal en esta cuarentena y hablarnos un poco de lo que Jesús ha hecho en su vida. Y como le había platicado, pues ahorita tiene un par de minutos, unos 3, 4 minutos, como Dios lo dirija, libres para expresar lo que usted siente en su corazón. Yo me Gracias, despido hermano. de todas las personas y gracias a todos los que nos pudieron observar, a los que lo pueden ver en repetición. Que el Señor Jesucristo bendiga su vida y las de su familia. Recuerden cuidarnos, así como cuidamos nuestro cuerpo con mascarillas, con gel antibacterial, también cuidar el alma, que es lo más importante. Gracias, hermano. Solamente quiero agradecer la invitación e invitar a todos los santos, a todas las personas que escuchen esto. Quiero decirles que la palabra anuncia que va a haber una novia sin mancha y sin arruga que va a encontrarse con Jesucristo en los aires. Esta es una realidad. La señal para ser parte de esa novia no es otra cosa sino el bautismo del Espíritu Santo. Y la visión que tengo respecto a esa novia se parece mucho al Salmo 133. Hoy en la mañana predicada sobre eso, donde dice que compara a la bendición de Dios dice, es como el monte, es como el rocío de Hermón que viene al monte de Sión, porque allí envía Jehová y vida eterna. Y la visión que yo tengo es que el rocío está compuesto por miles de partículas de agua que todas juntas producen una frescura. Y eso es lo que debe ser la iglesia. La iglesia debe ser un lugar de frescura, donde la presencia de Dios se puede sentir, donde cada partícula de agua, cada miembro de la iglesia está ministrando y está ayudando en esa atmósfera. Quiero invitarlo a usted, si no conoce a Jesucristo, a que le entregue su vida, y a cada creyente a que persevere y que se esfuerce, que deje el pasado atrás, y como dice mi texto favorito, prosigo a la meta
al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Filipenses 3:14, mi cita favorita. Agradezco la invitación y le pido a Dios que Dios los bendiga grandemente. Hasta la próxima. Dios los bendiga.